40 minutos pasaron de las 8 de la mañana y estamos con Guillermo Michel aquí en los estudios de FMR 107.3, contador público, abogado y también ex director general de aduanas. En el perfil de X también deja sentado que es enterriano y estamos aquí presentes con él. Hola Guillermo, gracias por estar acá. Doctor, gracias. Bien. Gracias a vos por salir de tu casa para venir acá con este frío, ¿no? Viene bien el frío para la helada para las mandarinas. Me faltaban en mi casa en Gualeguaychú que se terminan de madurar las mandarinas, con la helada viene bien. Mirá, no tenía esa característica. Sí. O sea, el citrus siempre viene bien una helada. Faltaba. Sí. Bien, ¿estás acostumbrado a este frío? Sí. En el interior, viste, se siente mucho más que acá. Sí. Guillermo, yo que te tengo acá quería empezar por esto. ¿Cómo analizás estos últimos datos que fue arrojando el INDEC en esta semana, que fueron bastante comentados? Algunos hablan de los datos positivos del gobierno, otros de los datos negativos, o algunos marcan datos positivos y negativos. ¿Vos qué análisis haces? Mirá, que hay una dispersión en el crecimiento económico importante. Hay datos positivos en materia de crecimiento de la economía. Voy a sacar esto para estar mejor. Primero, si lo comparás con el mismo periodo del año anterior, porque estábamos en el piso, porque veníamos de un proceso muy, muy complejo en el tema del agro, con todo el arrastre de la sequía por el tema de la cosecha. Vos recordás que en 1922 y el arrastre fue la peor cosecha de los últimos 100 años. Y este año empezaste a crecer en base a 2 o 3 vectores que son la atracción del agro. Tenés la principal cosecha, una de las principales cosechas de soja este año, una de las 3 principales, que es de 50 millones de toneladas. Tenés todo el crecimiento de lo que tiene que ver con la minería y sobre todo con todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Esto muy apalancado, sobre todo el tema de hidrocarburos, en una obra pública que hizo el gobierno anterior, que es el gasoducto, ¿no? Que te permite de alguna forma sustituir mucho de importaciones, y también todo lo que tiene que ver con el oleoducto, que permite exportar petróleo, con lo cual claramente en esos sectores se está viendo que hay un crecimiento de la economía. Ahora después tenés los principales sectores de la economía que te hacen al crecimiento del PBI, que tienen que ver con el consumo, que están por el piso. Construcción, servicios, todo lo que tiene que ver con el pequeño comercio. Mira, vos fíjate, el INDEC dio el otro día un dato del desempleo. El desempleo llegó al 7,9%, está afectando más o menos el desempleo a 1,8 millones de personas. Y también crece algo que tal vez la gente no lo está viendo en la calle, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo precarizado, que es, sin desmerecer a nadie, ¿no? Una persona que pierde un trabajo formal en una fábrica, con aporte, con contribuciones, con su obra social o prepaga si tiene la posibilidad, y comienza a hacer las famosas changas, Rappi, un Uber. Bueno, eso está creciendo mucho. Eso es pérdida de calidad del trabajo, pérdida de poder adquisitivo y pérdida de calidad de vida, porque pierde su jubilación futura, pierde su cobertura médica. Entonces, ese es un proceso complejo. A ver, el programa económico... Por ejemplo, el caso de, no sé, el otro día lo veía en una entrevista que hizo Jairo Straquia con un científico que está manejando un Uber, por supuesto. Sin desmerecer a nadie, es un empleo que tiene cada uno. Lo que pasa es que es un empleo de menor calidad para esa persona y esa familia. A ver, este programa económico te lleva un modelo de país. ¿Qué es el modelo de país que nos quieren imponer? Que es un modelo de país que buscan es peruanizar la Argentina. De nuevo, sin hablar más de Perú, lo que buscan es una sociedad muy desigual. A ver, ir a la universidad en Chile te cuesta no menos $50.000 al año mandar un hijo a la universidad. Yo soy docente de la UBA hace muchos años y la UBA para mí, que es la mejor universidad del país, es gratis. El sistema de salud tiene un montón de defectos nuestro sistema de salud. Ahora, lo comparás con cualquier sistema de salud de Latinoamérica, es por lejos muy superior. Andá a quebrarte a Bolivia o a Uruguay, si estás ahí. Guillermo, cuando decís peruanizar la economía, yo sé de lo que estás hablando, pero digo, para quien no lo llega a comprender, ¿qué sería peruanizar la economía? Que haya un 20% que tenga relación directa con todo lo que es la generación de materias primas, de petróleo, de gas, de minería o del agro, que tenga capacidad de consumo, que pueda tener buenos ingresos, y el resto de la sociedad
con ingresos bajos. Es decir, eliminar algo característico de la Argentina, que es la clase media. La clase media pujante que caracteriza a la Argentina respecto al resto de los países, de Latinoamérica, acá lo que se busca es destruirla. También lo que daba desbalanceado es la relación entre importaciones y exportaciones. Bueno, mirá, vos tenés que en este año, en estos primeros 5 meses del año, las exportaciones crecieron solo un 3%. Ahora, las importaciones pasaron en estos 5 primeros meses de 22.800 millones de dólares a casi 31.000 millones de dólares. Crecieron un 35%. Y si a eso le sumás lo que creció todo lo que tiene que ver con viajes y turismo, tarjeta de crédito o servicios, tenés un déficit de la cuenta corriente en estos primeros 6 meses de casi 5.000 millones de dólares. El Fondo Monetario tenía previsto para todo el año un déficit de 2.700, ya vas en 6 meses más de 5.000, por lo cual claramente tenés un problema con el ingreso genuino de dólares, con la generación genuina de dólares de las exportaciones, porque este tipo de cambio no está traccionando la economía. Esto está complicando la acumulación de reservas. No hay acumulación de reservas. No hay acumulación de reservas porque, a ver, lo que está buscando el gobierno es... A ver, voy un poco para atrás. Sí. Cuando el Fondo Monetario decidió este préstamo, al igual que cuando decidió el préstamo con el gobierno de Macri, tomó una decisión política, que es permitirle al gobierno, en ese momento, en el 2018, al gobierno del PRO, y ahora al gobierno de Milei, de llegar de la mejor forma a las elecciones. Es un préstamo político, violentando cualquier normativa interna. Yo esto lo he mencionado y lo he llevado a números. Ustedes, para que se hagan una idea, Argentina le dé al Fondo Monetario Internacional el 10% de su PBI. Para ver qué país le sigue en esa relación, tenés que ir a un país en guerra. Como es Ucrania, que le debe el 6% de su PBI al Fondo Monetario. Lo que te quiero plantear es, la deuda con el fondo es un problema sin solución para la Argentina, en estos términos. ¿Por qué? Porque es un préstamo político. Violó cualquier parámetro técnico, cualquier parámetro razonable, y se excedió la posibilidad o la cuota que el fondo tenía para prestarle a la Argentina. Ahora, ¿esto qué le permite a nuestro país o al gobierno, y sobre todo ahora con los 12.000 millones de dólares que le dio y los 2.000 que le va a liberar ahora a pesar de no cumplir con la meta de acumulación de reservas? Llegar con esta ficción cambiaria de las elecciones para mantener esta sensación de estabilidad macro, para que la gente de alguna forma acompañe al gobierno en las urnas. Hablas de ficción cambiaria. ¿Cómo analizás haciendo suma y poniendo foco ahí, digamos? Con lo que hablábamos recién, o sea, si vos en el máximo proceso de acumulación de reservas, que es la cosecha gruesa, con toda la liquidación de soja, no estás comprando un solo dólar y todos los días ves que el Banco Central cierra sin intervención y no acumula dólares, a ver, estás teniendo un problema. A ver, voy a un ejemplo más sencillo. Si en la Argentina, o acá en el barrio donde estamos de Palermo, en el límite con Almagro y Chacarita, te sale más caro tomar un café que en Miami o con Madrid, un problema con el tipo de cambio tenés. No tenés que ser un economista macroeconómico para darte cuenta de eso. Tenés un problema con el tipo de cambio que, a ver, yo no digo se soluciona devaluando. Apliquemos alguna de las alternativas que proponía el mismo gobierno. Bajemos impuestos a las exportaciones, bajemos impuestos al consumo, restablezcamos la devolución de IVA para los consumos con tarjeta de débito, para generar más poder de compra al trabajador, al jubilado. Hay un montón de mecanismos para hacerlo. Ahora, claramente, este programa económico de generar esta sensación de estabilidad, de ficción cambiaria, tiene un punto en que no de la única forma que sigue es con 20.000 millones de dólares de préstamo todos los años. El año pasado fueron los 20.000 millones de dólares del blanqueo, este año son los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que ya le dio a la Argentina 12.000. El año que viene va a tener que Argentina, para sostener este programa económico, volver a endeudarse. Lo que ocurre es que ya la deuda, te vuelvo a decir, no es una deuda para hacer una ruta, que están detonadas, para hacer un puente, mejorar la logística de los exportadores. Es un préstamo que se va con un único objetivo de sostener el tipo de cambio bajo. Y bueno, este salvavidas evidentemente lo viene consiguiendo el gobierno cada uno de los años. Mostrabas los ejemplos. ¿Crees que cuando se termine la plata del fondo va a tener más plata del fondo o de otro organismo que le preste? El gobierno lo que aspira es a bajar el riesgo país para volver a endeudarse en los mercados financieros, cosa que no está ocurriendo, porque los mercados lo que están viendo es que no acumula reservas.
Entonces, y que tampoco se pueden establecer reformas razonables o programáticas en el Congreso por el nivel de dispersión que hay. A ver, esto de romper los sistemas políticos, de romper los partidos políticos, tiene consecuencias también, porque es imposible sacar una ley. A ver, es muy difícil, creo yo, o estoy convencido, yo entiendo este clima de época que hoy lo que vende es venir, pararte acá, insultar, agredir, no sé, faltar el respeto al otro. Es muy difícil así sacar una ley, aprobar un proyecto de inversión en este país donde el gobierno insulta o le falta el respeto a un chico con una condición como es el autismo o le falta el respeto a alguien que tiene otra diversidad sexual, algo tan básico, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, soy consciente del clima de época, vos ves que hoy todo lo que hacen los políticos o lo que ellos creen que garpa es insultar, gritar, faltar el respeto. No creo que ese sea el camino y creo que nuestro camino tiene que ser explicar que este programa económico te lleva a ese modelo de país, tratar de graficarlo, explicarlo con cifras y generar una propuesta alternativa con un esquema programático, con un programa de gobierno. Cuando hablas de ficción en el tipo de cambio, ¿qué análisis haces en relación a la inflación? Bueno, esta ficción en el tipo de cambio de tener el dólar anclado es lo que te está llevando de alguna forma a tener esta inflación más controlada. Mirá, yo el jueves pasado fui a La Roque, que es una ciudad que queda cerca de Gualeguaychú, donde soy yo. Para que tengas una idea, era el pueblo de Yabrán, para que por ahí la gente lo recuerde, donde vivía Yabrán. Fui a una fábrica que tiene 42 empleados. Lo que se dedica es, con todos los silobolsas que quedan en el campo viejas, tiradas, los recoge, los recicla y hace las bolsitas film, las negras para juntar la basura. Ajá. Bueno, le abrieron la importación de Brasil, perdió un 30% de venta porque las están importando a un 50% menos los competidores de él. A ver, festejo que se pueda bajar el precio para el consumidor. Lo que ocurre es que lo estás haciendo a costa de destruir la mano de obra local. O sea, imagínate una ciudad como La Roque, una fábrica con 42 empleados. Es recontra importante. Pero son puestos de trabajo, familias, hijos, que se pierden un ingreso el día de mañana. Con lo cual, a ver, ¿queremos bajar el precio? Bajémosles más los impuestos a ese productor para que busque bajar los impuestos. Ahora, no tratemos de bajar los precios de manera desmedida a costa de destruir la industria, porque estás destruyendo de nuevo empleo, trabajo, el ingreso de una familia. Guillermo, ¿y cómo puede volver el campo nacional y popular o el movimiento que vos integraste e integrás? Porque muchos dicen, bueno, lo que viene pasando es que muchas veces, o en los últimos gobiernos, no se le prestó mucha atención a la inflación, que es algo que psicológicamente a la gente le impacta bastante, no solamente en el bolsillo, sino en lo psicológico, ¿no? Como que hay mucha gente que está dispuesta a darle más tiempo del que realmente tiene a este gobierno. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy todavía el sentimiento que prevalece en la gente es el sentimiento de esperanza. Más que de lo económico, me gustaría hablar de lo político. A ver, Argentina es un país presidencialista, que siempre necesita una figura presidencial fuerte. A ver, nosotros claramente no hicimos bien las cosas si no hubiésemos ganado las elecciones en la elección pasada. Nosotros perdimos y la gente cuando vota no se equivoca. Claramente no hicimos las cosas bien. El primer error, te vuelvo a decir, o la primera falencia es no haber tenido una autoridad presidencial que ejerza la investidura presidencial, que tome decisiones y que ejecute lo que era el programa de gobierno. Esa es la falencia original de esto. Pero no es que venga a hacer leña al árbol caído, es una característica. A ver, el argentino lo que no te perdona es que no tomes decisiones, sobre todo el presidente. Después, claramente, el programa económico que se aplicó chocó con una pared, que es la restricción externa, sobre todo producto de la sequía. Nosotros nos faltaron 25.000 millones de dólares en el año 2023 producto de la sequía. Eso veníamos en un proceso de bajar la inflación de 7,5 que había llegado cuando se fue el ministro de Economía que tenía Alberto Fernández, que empezó un
un proceso de baja, pero se chocó con esa restricción. Nadie está en contra de gestionar con superávit fiscal o comercial. Vos fijate, los primeros años los gobiernos peronistas, sobre todo el gobierno de Néstor, fue con superávit fiscal, superávit comercial. Nadie puede estar en contra de eso. Todos queremos una macro ordenada, estamos de acuerdo con eso. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que todas esas variables hay que hacerlos conteniendo a la gente y dándole determinadas cuestiones básicas, ya sea de infraestructura, como te decía el tema de las rutas. Hay un hincapié en esto porque ando todo el día en la ruta y están detonadas, la infraestructura de la Argentina está detonada, pero también tener la posibilidad de tener una salud digna, de tener una educación digna. Bueno, creo que esas cosas se están perdiendo, pero bueno, creo que hay un modelo o un programa político que nos lleva a eso, ¿no? A peruanizar a la Argentina. Y no lo digo despectivamente, sino que lo digo como una característica de que no haya clase media en nuestro país. ¿Y cómo ves el trato del gobierno con las provincias y el reclamo que le hacen las provincias al gobierno? Bueno, yo lo que veo es mucha pasividad por parte de los gobernadores en el reclamo. Los entiendo también, ¿no? Tienen que gestionar todos los días, tienen la responsabilidad de darle respuestas a los ciudadanos de cada provincia, pero sí lo que veo es mucha pasividad, porque si vos ves que el 25% del impuesto a los combustibles que está recaudando el gobierno, que lo viene recaudando, que le está dando un superávit fiscal importante, en lugar de aplicarlo a lo que lo tiene que aplicar, que es lo que dice la ley o los decretos, que es al mantenimiento de las rutas, se lo queda para generar el superávit, o los ATN, que corresponde que los distribuyan las provincias, se los queda en un fondo. A ver, yo creo que más que sacarse una foto y hacer una nota en el diario, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley y votarlo entre todos, y si el presidente lo veta, insistir con el veto. O sea, esto es muy sencillo, es lo mismo que vos me digas, che, no estoy de acuerdo con mi locutor que saca mal las publicidades. Bueno, lo sacás, o sea. El otro día lo ves como no un acting, pero lo ves como... No, lo veo como un acting. Ah, lo ves como un acting. Sí, claro. De algunos, ¿no? O sea, no entiendo cuál es el rol. No va a avanzar, ¿no crees que vayan a presentar ese proyecto? Pero te vuelvo a decir, vos tenés herramientas, los gobernadores tienen legisladores que le responden. Bueno, presentá un proyecto de ley y votalo. O sea, no, así se arreglan las cosas, no se arreglan con una foto. Okay. ¿Y no hay posibilidad de conversar eso, digo, se dialoga, se dice? Porque bueno, imagino que se cruzan. Che, ¿qué está pasando? Hay un tema con el peronismo que también tenemos que ser conscientes. Nosotros en el 2016 había 18 gobernadores peronistas. Hoy tenés 5/7. O sea, 7 siendo optimista, o si no tenés 5, con lo cual es un dato objetivo de la realidad que hemos perdido presencia en las provincias. Y hay 2 que están ahí medio híbridos. Por eso, 5/7 te dije. Pero, y después lo que ves de muchos gobernadores, a ver, yo veo, por ejemplo, lo veo a algunos del PRO, Nacho Torres, que lo veo bastante activo, planteando cosas, pero el resto de los gobernadores del PRO... algunos están más violeta que amarillos. Sí, más que violeta o amarillos son... o sea, yo te hablo del caso de mi provincia, de Entre Ríos. Frigerio. Mi gobernador se queja de que no tiene fondo, pero después le vota todas las leyes a Milei. Todas. Y ahora va a ir una alianza electoral con ellos a la cola, validando todos los candidatos de La Libertad Avanza por un objetivo político que es no salir tercero en la provincia. Pero, a ver, de nuevo, esto no es en contra de nadie. Lo que te digo es, te hago una descripción de la realidad. Vos sos gobernador, tenés legisladores, se juntan los 23, se ponen de acuerdo, mandá un proyecto de ley y votalo. No tenés que hacer tanta laraca. Guillermo, muchas gracias por haber venido aquí en esta mañana tan fría a hablar con nosotros. Así que te agradecemos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ya se viene Carla Pelliza con todo el equipazo de Portate Bien. Gracias a Agos Simeonato en la coordinación de este programa. Allí se Repeto en la producción. A Jessy Estrano en la operación técnica. En la transmisión de YouTube, José Chevalier. Can de Cancina, Lauta, Ricardo y Mica López en redes sociales. Hasta mañana, Vero. Hasta mañana, Lauti. Nos reencontramos mañana aquí a las 8 de la mañana. Es así, pichón.